El objetivo de esta serie de cursos va a ser que aprendan ustedes a vamos a hacer un repaso de lo que es vectores y matrices. Tengo entendido que ustedes ya aprendieron un poquito su curso de matemáticas sobre vectores, pero aquí vamos a retocar un poquito de lo que vamos a ver en clase. Entonces, básicamente vamos a estar hablando de lo que es un vector, y vamos a hablar de un vector en Rn. Voy a hablar después de lo que es un espacio euclidiano y demás, pero ahorita solo quiero que sepamos qué es un vector. Entonces, un vector en Rn, voy a llamar un vector A en Rn, es un vector que simplemente tiene ciertas coordenadas. Como es en Rn, tengo n coordenadas. Así de sencillo. Ahora quiero hacer una salvedad. Muchas veces voy a estar utilizando AI por referirme a una de las coordenadas de este vector o al iésimo vector de una secuencia de vectores. Entonces puede ser que yo tenga el vector AI y el vector AJ por referirme a dos vectores. O podría haberme referido a la coordenada IJ, pero esto va a estar claro del contexto, nunca va a ser confuso. Solo quería hacer la salvedad. Bueno, primero voy a enunciar algunos diferentes vectores que hay. Está lo que es el vector nulo, que es el vector simplemente que tiene todas sus coordenadas en 0. Todo esto lo estoy trabajando en Rn. R viene de palabra real, de los reales en n dimensiones. Entonces aquí estoy en el vector nulo, es uno que tiene n componentes. Todas con 0. ¿Qué más? ¿Cuál es el vector unitario? Trivial, el vector unitario, vamos a ponerle, bueno, no tan trivial, puede ser confuso algunas veces. Voy a poner el vector EI. El vector unitario EI es el que tiene un 1 en la iésima posición del vector. Estamos en Rn. Rn, tengo 0, 1, 0. Aquí hay igual n componentes, y en la iésima componente tengo un 1. Por ejemplo, vamos a trabajar ahorita en R2. ¿Qué es R2? El espacio cartesiano, el que ustedes conocen. Bueno, hagamos en R2, ¿quién es E1? Es el vector que tiene un 1. ¿En dónde? ¿En la posición cuál? 1. Recuerden que todos los vectores en R2 tienen la forma A, B. Solo tienen dos coordenadas. Entonces, E1, ¿qué es? Un 1 en la coordenada ¿cuál? 1. E2, ¿quién es? En la coordenada 2. Uy. ¿Sí? Entonces, si yo agarrara muchos vectores unitarios en orden, por ejemplo, y me voy a adelantar un poco porque ya vamos a hablar un poco de matrices. Si yo agarro, por ejemplo, agarro un vector columna, que es E1, E2, hasta En. ¿Quién es esto? Lo voy a reescribir. Y estamos trabajando ahorita en Rn. Me estoy desviando un poco, pero quiero que comiencen a ver en dónde se están amarrando los vectores con las matrices. Entonces, ¿quién es E1? Es el vector que tiene un 1. ¿Dónde? En la posición 1. 1, 0, 0. Este tiene la posición ¿dónde? 2. Yo me emociono con los puntitos, son solo 3. ¿Qué más? Este en la posición ¿dónde? N. Y esto ustedes lo aprendieron y se llama la matriz de identidad. Entonces la matriz de identidad está compuesta por un vector columna de vectores unitarios. Entonces vamos a agarrar ahora vectores y vamos a hacer ahora operaciones entre vectores. Veamos pues. ¿Cómo vamos a sumar vectores? La suma de vectores se dice que es
componente con componente. Entonces agarremos un vector, voy a llamar un vector A, A1, A2, AN. Estos vectores que estoy trabajando ahorita, vamos a agarrar A y B, van a estar funcionando en Rn. Hablamos en videos anteriores de que Rn es el espacio que tiene números reales en n dimensiones. Bueno, B, B1, B2 hasta Bn. Ahora los quiero sumar. ¿Cómo se suman? A más B es ¿quién es? Agarren componente 1 de un vector con componente 1 del otro vector. A1 A más B1, coma, A2 más B2, coma, AN más BN. Ok, pues hagamos un ejemplito. Agarremos los vectores 1, 2 y el vector B que sea 3, 4. ¿Quién es A más B? Esto es 1 más 3, 2 más 4. Y esto es 4, 6. Veámoslo, tratemos de verlo. A ver. Tengo el vector 1, 2. 1, 2. Ese es este vector. Y tengo por otro lado el vector 3, 4. 3, 4. Tengo este vector. Y lo que estamos haciendo es sumando los vectores. Entonces dice, veamos. Voy a agarrar el primer vector, le voy a sumar el otro. Entonces voy a poner acá, comenzando acá, voy a sumar el otro. Entonces tengo el vector 1, 2 y le voy a sumar el 3, 4. A partir de acá me voy a agarrar el vector 3, 4. Es como que hiciéramos otro sistema de coordenadas acá, más o menos. Entonces tengo 1, 2, eso está fatal. Uno, 2, 3, 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. Más o menos. ¿Y esto, qué vector va a ser este? Es el vector 1. Mira, aquí está 1, 2, 3, 4. Es el vector 4. Y aquí está 2, 3, 4, 5, 6. O sea, aquí está este punto que está acá. Es el punto 4, 6. Entonces, a ver, los vectores que tomé no fueron los ideales porque no se aprecia lo que está pasando, pero básicamente lo que estamos poniendo es, dado un vector que le voy a sumar otro, a partir como donde está la punta de la flecha, para fines prácticos, voy a comenzar a dibujar el otro vector, por ejemplo, acá. Entonces el vector resultante va a ser este vector que está acá, digamos. Y las coordenadas de ese nuevo vector van a ser dadas por la suma de coordenada a coordenada de los otros dos vectores. Vamos pues. Entonces, ahora vamos a agarrar estos vectores y los vamos a multiplicar por un escalar. Entonces, digamos que lambda es un escalar. Estamos hablando de Rn. Si en Rn tiene muchas dimensiones, ¿qué será lambda? ¿Qué será un escalar? Un escalar, simplemente vamos a decir lambda es un escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que lambda pertenece a R. ¿Sí? Ahora agarramos un vector y multipliquémoslo por un escalar.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiero hacer lambda por A. ¿Qué va a pasar con eso? A, ¿quién es? Es esta misma A. Vamos a agarrar el escalar, lo vamos a multiplicar por cada una de sus componentes. Lambda A1, lambda A2, lambda AN. Por ejemplo, si tengo el vector 1, 2 y lo multiplicamos por un escalar, y el escalar le vamos a decir que es el lambda, le vamos a poner de nombre 3, por ejemplo. Entonces, lambda A va a ser igual a 3 por el vector 1, 2. ¿Y esto quién es? 3 y 3 por 2. Bueno, 3, vamos a hacerlo despacio. 3 por 1, 3 por 2. ¿Y esto quién es? 3, 6. ¿Y qué estamos haciendo? Estirando el vector. Veamos. Tengo el vector 1, 2. 1, 2. Y ahora lo estoy multiplicando por lambda igual a 3. Y lo que pasó es que el vector resultante es 3, 6. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6. Entonces es el vector. Simplemente agarramos el vector y lo estiramos. ¿Qué pasa si, como curiosidad, después lo van a ver porque es útil? Si yo agarro este lambda, que sea un número muy grande, lo que está pasando es que estoy estirando y estirando ese vector. Si yo lo tiro al infinito, lo que se llama un rayo. Y después vamos a aprender lo que es un rayo. Vamos a aprender ahora sobre lo que es el producto interno entre dos vectores y lo que es la norma euclidiana, o la norma. Vamos a agarrar dos vectores, siempre en Rn. Ahora, vamos a ver cuál es el producto entre esos dos vectores. Voy a poner un puntito aquí denotando el producto. Y el producto se va a denotar. Recuerden que estoy en Rn y que hemos hablado que estos vectores tienen n componentes. En este caso vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a definir lo que es el producto interno entre dos vectores. ¿Cuál es el producto interno entre dos vectores? Esto se define como la sumatoria de i variando de dónde a dónde. Va a ser desde la primera coordenada hasta la última coordenada. Entonces quiero desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar el producto de las coordenadas. Entonces voy a agarrar el AI por el BI. ¿Qué estamos haciendo así? Aquí agarremos coordenada por coordenada, la multiplicamos, sumamos las siguientes dos coordenadas, esto es A1, B1 más A2, B2 más AN, BN. Eso es lo que se conoce como el producto interno. Hagamos un ejemplo. Pero ahora vamos a trabajar en R3. Y agarremos, digamos que A es igual al vector 2, 4, 7. Y B, el vector 3, 5, 2. Y hagamos el producto interno. A, B. Mira, hemos cambiado de letras ahí, pero estamos hablando de estos dos. Entonces, ¿qué dice? Agarremos coordenada 1 de uno con el coordenada 1 del otro. Ok. 2 por 3 más 4 por 5 más 7 por 2.
Recuérdense que la multiplicación es conmutativa, entonces no importa quién con quién. Lo que es importante acá, que no recalqué, es que en este caso A y B pertenecen a R3. 3 porque tiene 3 coordenadas. ¿Ok? Entonces veamos pues, ¿cuánto es esto? 2 por 3 son 6, más 4 por 5 son 20, más 7 por 2 son 14, y esto ¿cuánto es? 40. ¿Cuál es el producto interno? 40. ¿Qué significa eso? Ahorita no sabemos, pero es 40. Veamos algo más interesante. Veamos el caso donde este producto interno nos dice algo. Agarremos el caso donde A es igual a 3, 4, 4 menos 3. La verdad que me los podría haber inventado, ¿vieran? Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué es el producto interno? De momento, pues un número. Bueno, ahora agarremos el producto interno. Perdón, este es B. Entonces, ¿quién es AB? Esto es 3 por 4, 12. 4 por 3, 4 por menos 3, menos 12. Y esto 0. Siempre el 0 nos dice algo. Vamos a ver qué nos dice el 0. A ver. Podríamos dibujar estos vectores. No lo voy a hacer. Ahorita pensaron algunos, así como es en R3 nos quiere dibujar. A ver, dibujémoslos pues. Vamos a dibujarlo rapidito en R3. Sin complicarnos mayor cosa. 2, 4, 7. 2 en X, Y, Z. Aquí vamos a poner X, Y, Z. Quiero dibujar los dos vectores para que tratemos de verlos, saber más o menos cómo están los vectores, y después vamos a ver el caso en R2 donde el producto interno es 0. A ver, 2, 4, 7. 2 en X, 4 en Y, y 7 en Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este vector es más o menos este. Realmente es un vector que si estoy yo, si nos imaginamos una esquina en una pared, lo que está haciendo es este vector está parado así. Ahora el otro es 3, 5, 2. Vamos a hacerlo con otro color. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 es acá. Entonces subimos acá. 1, 2. Y este vector va más o menos acá. Todo lo que tenemos son dos vectores, algo así. La verdad que si mi brazo estuviera acá, mejor. Es un vector aquí. Más o menos. Son dos vectores. Y el producto interno nos dio un valor de 40. No sabemos, los vectores no tienen nada en particular. El producto interno no nos dijo nada. Veamos en el caso que es 0 rapidito. Voy a dibujar el vector. Si pudiera dibujar. Vamos a pasar para el otro lado mejor. Vamos a dibujar el vector 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Este es el vector 3, 4. Es este vector que está acá. Digamos que eso es recto. Ahora el otro vector es el 4, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3. Y es este vector que está acá. Y nos quedó que el producto interno era 0. Entonces, ¿qué nos dice el producto interno 0? Que el ángulo entre estos dos vectores, esto es B, esto es A, vamos a poner aquí, solo para indicar que son vectores, que el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados. Entonces, dos vectores son perpendiculares
cuando este producto interno es 0. Yo lo definí más adelante en otro video. Le vamos a entrar un poquito más operaciones más importantes sobre vectores. Ahora, hablé de que íbamos a hablar en este video sobre lo que es la norma euclidiana. Entonces, solo voy a definirla y hacer un ejemplo de la norma euclidiana. La norma. ¿Y por qué euclidiana? Porque estamos en un plazo euclidiano. Vamos a definirla en Rn. ¿Cómo se define la norma de un vector? Usualmente usamos el doble pi por las dobles barras. Y esto se define como la sumatoria. Y variando desde la primera componente hasta la última. ¿De quién? De la coordenada del vector al cuadrado. Y voy a ponerle, ya sea que ponga raíz o cuadre este que está acá. Pero como es la norma, tiene que ser la parte positiva de esa raíz. Entonces la definición de la norma es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes. Un ejemplo rapidito, agarremos A igual a 3, 4. ¿Cuál es la norma de A? Es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Esto cuánto es? La raíz cuadrada de 9 más 16, y esto es la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces la norma de A en este caso es 5. Estudiemos el ángulo entre dos vectores. En videos pasados vimos, vamos a agarrarlo dijimos en Rn, si A pertenece a Rn, definimos la norma de A como la raíz cuadrada de la sumatoria de i variando de 1 hasta n del cuadrado de los componentes ahí. Ahora, quiero encontrar cuál es el ángulo dentro de dos vectores. Pero primero voy a encontrar algo interesante. Agarremos dos vectores. No cualesquiera. Vamos a agarrar dos vectores. Creo que ya los usé anteriormente. Los vectores que proveen algunos de los videos que eran ortogonales. Agarremos el vector A con coordenadas 3, 4. Y el vector B con coordenadas 4 y menos 3. Y encontremos la norma de cada uno de esos vectores. ¿Cuál es la norma de A? Raíz 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Esto es 5. Raíz de 25, 5. B. Raíz 4 al cuadrado, 16. Más menos 3 al cuadrado, que es 9. Y esto es 5. Muy bien. Y ahora encontremos el producto interno entre esos dos vectores. Ya lo encontramos anteriormente. Agarramos que el producto interno entre estos dos, que era, recuerden, multiplicación componente con componente, la suma de cada uno de ellos. A ver, rapidito. 3 por 4 más 4 por menos 3. Y esto nos dio que era 0. ¿Qué quiero que noten? Que si yo saco el producto interno, voy a poner el valor absoluto, van a ver a dónde voy, y por otro lado tengo el producto de cada uno. ¿Por qué le puse el valor absoluto en primer lugar? Porque cuando estamos hablando de un escalar no puedo hablar de lo que es la norma del escalar, lo que es el valor absoluto. Entonces la norma de este escalar, que es 0, es 0, porque ese valor absoluto de 0 es 0. Y ahora si yo agarro cada una de las normas de cada uno de los vectores separadamente y las multiplico, ¿qué va a pasar? ¿Qué signo hay acá? Veamos. De esto, solo en el caso del ejemplo, después yo lo voy a generalizar. En este caso ya vimos que era 0. A ver. Y en este caso, es decir, la norma es 5
por 5, que es 25. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que 25 es mayor que 0. Entonces, la pregunta es, ¿será de que esto es cierto en general? Y en general, y no lo voy a demostrar porque por la naturaleza de este curso, un curso de álgebra lineal tal vez me pondría a demostrarlo, la demostración es muy bonita, pero no lo quiero demostrar, pero sí me va a ser útil más adelante. Y la desigualdad esta famosa es como lo siguiente. Y esto se llama la desigualdad. De Schwarz. La desigualdad de Schwarz. Entonces, aquí eso es belleza, es una belleza y hay muchas consecuencias a partir de esto, pero no voy a entrar en mucho detalle. Lo que me da curiosidad aquí en este momento es, bueno, creámosle, ¿por qué? Por alguna razón, porque me lo están diciendo, o se van a buscar ustedes en su libro de álgebra lineal, encuentran la demostración y ya lo creen. Y ahora la pregunta es, si esto es mayor o igual, ¿qué pasa cuando es igual? Noten ustedes que si yo estoy diciéndoles que en general esto es mayor que esto, si yo quiero poner una igualdad acá, ¿qué tengo que hacer? Como que si esto es mayor que esto, tengo que quitarle un poquito a esto en algún momento para poder decir que esto es igual. Entonces voy a multiplicar esto por un número. Y este número pongámosle de nombre, de momento lambda. Y ustedes ya estudiaron más adelante, si no estoy mal en su curso de matemáticas, estudiaron un poquito del ángulo entre dos vectores. Y este lambda resulta ser, como les digo, no lo demuestro, resulta ser que es, lo voy a poner así, el coseno de teta. ¿Y quién es teta? Teta es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, si yo le quito este valor, que es entre 0 y 1, se dan cuenta que por eso es que cumple lambda. Y aquí hubiera puesto yo que lambda pertenece al 0,1. Entonces, lambda pertenece al intervalo 0,1. Bueno, entonces quiere decir que el coseno del ángulo es igual a ¿quién? Al valor absoluto del producto interno dividido A por B. La norma de A por la norma de B. Si quisiera encontrar el ángulo, saca el coseno inverso. Ya. Bueno, un ejemplo rapidito. En el ejemplo anterior, donde encontramos que los dos, en uno de los videos anteriores hablé de estos dos vectores en particular y que quedaban que estos dos vectores eran perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Que el ángulo entre los dos debería de ser 90 grados o pi medios. Entonces veamos, ya encontramos que el producto es 0. Entonces tenemos que el coseno de teta, cuando teta para A igual a 3, 4 y B igual a 4 menos 3, el coseno de teta es igual a es 0, y no importando que hay acá, que habíamos encontrado que era 5 por 5, y esto es igual a 0. Cuando el coseno del ángulo me da 0, ¿qué quiere decir? Que el ángulo es igual a pi medios, 3 pi medios y todo eso. Bueno, pero y esto es igual a 90 grados. Entonces, que es justamente lo que encontramos en algunos de los videos anteriores, que justamente estos dos vectores, cuando los graficábamos, uno me quedaba acá, el otro me quedaba acá, más o menos, y el ángulo que estaba aquí era 90 grados. Ya estudiamos cómo encontrar el ángulo entre dos vectores y estuvimos trabajando con unos vectores que sean ortogonales. Este video corto solo les quiero enfatizar lo que hicimos. Entonces, cuando tenemos que el ángulo entre los dos vectores se la llamamos teta,
que es el ángulo entre vectores AB. Estamos hablando, en este caso vamos a hablar de A y B. En R2 por ilustración, podría ser en Rn. Entonces, si el ángulo entre estos dos vectores, si el ángulo entre A y B es de 90 grados, o pi medios, se llama, que dice que los vectores son ortogonales. Cuando los vectores, bueno, en este caso, perdón, de vectores ortogonales, agarramos dos vectorcitos y encontramos, aquí está A, aquí está B, y ahí está. Ahora, cuando los vectores van a ser paralelos, y ojo con esto, dos vectores son paralelos. Cuando hablamos de paralelo, no estamos hablando de qué dirección, hacia dónde está el vector apuntando, sino el ángulo que tiene el vector. Es decir, estos dos vectores, asumamos que algo recto está ahí, pero no está tan recto, pero estos dos vectores son paralelos aunque vayan en diferentes direcciones. Entonces, estos dos son paralelos. Estos dos son paralelos, así como estos dos son paralelos. Ahora, ojo, la pregunta es, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Y ahora no lo voy a poner uno a la par del otro. Voy a ponerlo acá. Hay dos vectorcitos. Está el azul, digámosle que el azul es A y el rojo que es B. Entonces los vectores son paralelos cuando el ángulo entre ellos es como, es 0 u 80 grados. En este caso, el ángulo entre uno y otro, si se dan cuenta, es 80 grados o menos, o pi. 180 grados, no 80. 180 grados. Si van hacia la misma dirección, esto que están aquí tiene 0 grados. Aquí este es B. Esto es A. Entonces, dos ángulos son paralelos cuando el ángulo entre ellos es 0 o 80 grados y son perpendiculares o ortogonales cuando el ángulo entre ellos es 90 grados. Ya estudiamos cómo encontrar el ángulo entre los vectores, sabemos que es un vector, ya podemos hablar de vectores. Ahora quiero ver una propiedad que es muy interesante, sobre todo para un curso de investigación de operaciones. Y cuando miremos sobre todo programación lineal. Cuando vamos a crear lo que se llama una combinación lineal y una combinación afín. Entonces ahorita en este video les voy a explicar lo que es una combinación lineal y lo que es una combinación afín. ¿Qué es una combinación lineal? Vamos a agarrar dos vectores en Rn. Creo que ya usaba mucho Rn, vamos a agarrar Rk. Agarremos A, solo un vector, A en Rk, porque aquí dice K, no importa. Una combinación lineal de este vector va a ser la sumatoria de i variando de 1 hasta acá de una secuencia de escalares, le voy a llamar lambda, lambda i, multiplicado por las coordenadas del vector i. Entonces, todos los lambda i pertenecen al Rn, para todo i, esto es una punto y coma. Yo creo que para ahorita ya saben que yo uso bastante las letras. Esto lo que están aquí son los números enteros. Entonces estoy diciendo para todo i que pertenece a los enteros, quiere decir todos los lambdas son simplemente escalares. Entonces, ¿qué es una combinación lineal del vector A? Es simplemente lambda 1 a 1 más lambda 2 a 2 más
lambda K acá. ¿Qué es una combinación? Esto es una combinación lineal. ¿Qué es una combinación afín? Combinación afín. Una combinación afín no es nada más que la sumatoria, de ir variando de 1 acá, de lambda i a i, que es lo mismo de arriba, pero con la condición adicional, vamos a ponerle una i, que la suma de i variando de 1 acá, de todas las lambdas, tiene que ser igual a 1. Entonces, una combinación afín es una combinación lineal donde la suma de todos los escalares es 1. Entonces, ya estudiamos lo que son vectores y norma entre vectores y podemos hablar de lo que es un vector. Ahora vamos a agarrar muchos vectores y vamos a hacer combinaciones de esos vectores. Entonces, vamos a estudiar lo que es una combinación lineal y una combinación afín. ¿Qué es una combinación lineal y qué es una combinación afín? Vamos a ver ahorita. Hagamos primero lo que es una combinación lineal y le voy a poner CI. ¿Qué es? Hablo combinación lineal porque es combinación entre vectores. Entonces agarremos muchos vectores. A1, A2, A3. Agarremos K vectores. Ojo, no son componentes, son vectores. Y estos vectores pertenecen a Rn. Y ahora los voy a combinar. Uno podría combinarlos de varias formas. Digo, puedo sumar uno con el otro, puedo hacer varias cosas, pero en particular lo que es una combinación lineal no es nada más que sume todos esos vectores, pero cada uno multiplicado por cierto escalar. Entonces vamos a agarrar una secuencia de escalares ahí, que pertenecen a R, para todo I. Entonces vamos a agarrar I variando de 1 hasta K, porque son K vectores, y vamos a agarrar de los lambda I por AI. ¿Qué es esto? Es lambda 1 A1 más lambda 2 por A2 más lambda K por A sub K. Entonces, ¿qué es esto? Es una combinación lineal de los vectores. ¿Cuáles? Estos K vectores. Entonces, por ejemplo, agarremos A1 igual a 2, 3 y A2 igual a 4, 5. Y hagamos una combinación lineal de ellos. Una combinación lineal podría ser lambda 1, 2, 3 más lambda 2, 3, 4, 5. Es una combinación lineal. ¿Cuál es el valor de lambda 1 y lambda 2? Ahorita no nos importa. Lo importante es que esto es una combinación lineal de ambos vectores. Y ¿qué es lo que está pasando geométricamente? Voy a tener un vector, tengo otro vector y los voy a unir para hacer una combinación lineal de ambos de ellos. Bueno, vamos pues. Es parecido a lo de la suma que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué es una combinación afín? Combinación afín. Dados K vectores, una combinación afín es la sumatoria de I variando de 1 hasta K, de los lambda I a I, que es exactamente lo mismo que esto, con la diferencia que la suma de todos los lambdas es igual a 1. Entonces, si
Noten aquí, estos dos escalares podrían ser cualquier cosa. Es decir, yo podría haber puesto que lambda 1 fuera 2 y lambda 2 podría ser 4 y es una combinación lineal de los dos vectores. En el caso donde este lambda 1 y lambda 2, la suma de ellos dos de 1, eso se llama una combinación afín y eso nos va a ser útil para nosotros más adelante. Vamos a ver pues. Entonces hagamos un ejemplo rapidito. Agarremos los vectores que teníamos A1, que era 2, 3, y el vector A2, que es 4, 5, y dijimos, hagamos una combinación afín de ellos. Entonces tengo lambda 1, 2, 3, más lambda 2, 4, 5. Una combinación lineal de ellos sería ¿cuál? Por ejemplo, 2, 3, más 4, 4, 5. Sigamos operando. Esto es igual a 4, 6, más 16, 20. Sigamos operando. Esto es 20,26. ¿Qué es esto? Este es el vector resultante de combinar estos dos. Ahora, ¿cuándo es afín? Cuando la suma de estos dos da 1. Por ejemplo, hagamos 0.2. No lo hagamos así con 0.2. Hagamos un quinto de 2, 3. Más 4 quintos de 4, 5. Noten que un quinto más 4 quintos es 1, por lo tanto esta combinación, si ustedes lo operan, les va a dar un vector resultante y eso lo que va a hacer es que es una combinación lineal afín. Entonces, ¿qué aprendimos? Que son cuando es combinación lineal, cuando es afín. Lineal es simplemente la suma de los vectores multiplicados por un escalar. Y cuando es afín, cuando esos escalares suman 1. Ahora vamos a estudiar, ya que sabemos cómo hacer combinaciones lineales y afines, ahora vamos a ver cuando los vectores son linealmente independientes entre ellos, ¿ya? Entonces agarremos K vectores. Todos pertenecen al Rn. Entonces, hagamos una combinación lineal de ellos. Una combinación lineal, ya estudiamos que era la suma de i variando acá, de lambda i por los a sub i. ¿Sí? Ya practicamos un poquito de esto. Ahora bien, si esta combinación lineal, cuando esta combinación lineal sea igual a 0, yo la hago igual a 0. Si esto es la consecuencia de que esto sea 0 implica, o sea, es de que los AI son iguales a 0. Entonces se dice que esos vectores son linealmente independientes. Entonces, ¿cuándo son dos vectores linealmente independientes? Cuando al hacer una combinación lineal de ellos e igualarlos a 0, todos los escalares tienen que ser 0. Nota. Si existe algún lambda, vamos a ponerle algún lambda j diferente de 0. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que AJ se puede escribir como combinación lineal de los demás vectores. En este caso, como tenemos k vectores, de los otros k menos 1 vectores. Recuerden que son k menos 1
vectores. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo son dos vectores linealmente independientes? Cuando la combinación lineal a la hora de igualarla a 0 implica que los lambdas son iguales a 0. Vamos a hacer un ejemplito de un eje de una combinación lineal. Y en el ejemplo vamos a agarrar el vector. El ejemplo dice así. Ejemplo. Escribir el vector. ¿Cuál dije? Vamos a traernos esto. El vector 2,5 como combinación lineal, de los vectores 1, 2 y 0, 5. Vamos pues. Entonces tengo el vector 2, 5. Quiero escribirlo como una combinación lineal de esos dos. ¿Cómo se hace una combinación lineal de vectores? Dijimos, tome un escalar multiplicado por uno de los vectores más otro escalar multiplicado por otro vector. Esto es un paréntesis. ¿Sí? ¿Qué necesitamos encontrar? Los valores de lambda 1 y lambda 2 para poder decir que son la combinación lineal que hace este vector. Veamos pues. ¿Cómo lo encuentro? Vamos a agarrar entonces yo voy a enseñarles a ustedes métodos, pero este no es un curso de álgebra lineal, por lo cual no me quiero extender de más. Tratemos de hacerlo al ojo. Vamos a ver pues. ¿Qué quiero? ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Que 2 tiene que ser igual a lambda 1 por 1 más lambda 2 por 0. ¿Qué otra cosa sé? Que 5 tiene que ser igual a lambda 1 por 2 más lambda 2 por 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lambda 1 tiene que ser igual a ¿quién? A 2. Si lambda 1 es igual a 2, ¿qué quiere decir en esta ecuación? En la ecuación número 2, puedo sustituir que 5 es igual a 4 más lambda 2 por 5, lo que implica esto que lambda 2 es igual a sería sumo menos 4 de ambos lados y me queda 1/5. ¿Qué quiere decir? Que el vector 2,5 se puede escribir como lambda 1, que es 2 por 1,2 más 1/5 por 0,5. Comprobémoslo. Lo vamos a dibujar después. Hagamos esta operación de la combinación lineal. Dice 2,5. Queremos verificar que sea igual a esto. 2 por esto que está acá. Sería 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Más 1/5 por 0, 0. 1/5 por 5, 1. Será esto igual a, sumo, esto es 2, 4 más 1, 5. Así es. ¿Qué está pasando geométricamente? Agarremos entonces y agarremos el vector 2, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Es este vector que está acá.
miremos cuál es. Dice 2 veces el vector 1, 2. Y 2 veces el vector 1, 2, el vector 2, 4. Es el vector 2, 4. 1, 2, 3, 4. Es este vector. Bueno, otro color. Y un quinto del vector 0, 5. El vector 0, 5, que es el vector 0, 1. Esto está un poco torcido. Vamos a ver aquí. Entonces, dijimos 2, 4. Vamos a hacer ojalá que nos haga un poco de justicia la geometría acá, que es este vector que está acá. Digamos. Y el otro vector es el vector 0, 1. Entonces es 0 en X, 1 en Y, eso lo subo a 1. O sea que está justamente abajo. Entonces, la combinación lineal de esto, que es esta que está acá, es el vector. Este es el vector, llamémosle, no importa. Esta es la coordenada 2,5. ¿Sí? Entonces, agarramos un vector y lo partimos en una combinación lineal de otros dos vectores. Bueno, ahora vamos a estudiar un poquito lo que son las matrices. Tengo idea que hay algunos videos ya previamente grabados en el curso de matemática sobre lo que son matrices. Veamos, entonces solo quiero ponerlos en contexto para que sepamos que estamos en la misma página. Entonces, haremos una matriz A en Rn. Esta matriz, recuerden ustedes de que si yo pongo el A y J significa fila I, columna J. Entonces A11, A12, A1N, A fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, 22, A2N. Aquí tengo la enésima fila, la primera columna. Perfecto. Entonces es una matriz que es cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Porque él tiene el mismo número de filas que columnas. Y es una matriz que se dice que es una matriz de n por n. Ok. Otras formas de que van a encontrar esa matriz. Puede ser que esa matriz la encuentren ustedes de esta forma. A1, A2, AN. Donde A1, A2, AN son vectores en Rn. ¿Sí? Entonces, si yo tengo vectores en n vectores en Rn, esta matriz se puede representar como todos estos vectorcitos. ¿Okay? ¿Qué más? Otra forma de representar esta matriz. A también se puede escribir como A. Y usualmente voy a usar el número 1 arriba. AN. ¿Eso qué es? Una matriz donde todos estos vectorcitos que están acá son en Rn también. Entonces, esas son diferentes representaciones de las matrices. Veamos. Voy a agarrar una matriz que la voy a estar utilizando. Vamos a hacer una de 3×3. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Existe una matriz que se llama la transpuesta. A y se le pone una T aquí arriba. ¿Qué es la matriz transpuesta? Es la matriz que yo voy a agarrar las filas y las voy a convertir, las columnas y las voy a convertir en filas. Es decir, voy a agarrar esta columna y la voy a convertir en una fila. Vamos a dar vueltas en una fila.
¿sí? Entonces, ¿cuál es la matriz transpuesta? Es A11, A21, A31 y lo mismo con las demás. A12, A22, A32, A13, A23 y A33. ¿Qué no cambió? Si se dan cuenta, a la hora de estar haciendo ese cambio que hicimos, lo único que se quedaron estáticos fueron los elementos de qué cosa. Eso se llama la diagonal. Esto que está acá se llama la diagonal. Entonces, una matriz también puede ser una matriz diagonal. Le voy a poner yo una D aquí abajo. Y una matriz diagonal es una matriz que tiene todos los elementos A sub II. En este caso es así. Y todos los demás elementos son ceros. Usualmente solo se ponen dos ceros. Eso significa que la matriz es diagonal. También existe lo que se llama la matriz triangular superior y la triangular inferior. ¿Qué es una matriz triangular superior? Una matriz de la forma superior, vamos a hacer ahorita, A11, A22, A33, A12, A13, A23 y aquí es 0, 0, 0. Todo tiene elementos a partir de la diagonal para arriba. Esta es la diagonal superior. No le pongo ninguna diferente notación porque simplemente cuando ustedes encuentran una diagonal superior saben que es una triangular superior, van a encontrar que es una matriz triangular superior. No tiene ningún tipo de notación. Ahora, A también podría ser. Esta es otra A, perdón, vamos a cambiarle. Solo le cambio de nombre. No le hago ninguna notación especial, pero no es la misma A. Ojo, ¿sí? Vamos a ponerle B. Solo por decir que es la diagonal superior y la diagonal inferior. Pongámosle I inferior, la matriz diagonal inferior y la matriz diagonal triangular superior. Triangular superior, triangular inferior. ¿Y esto qué es? Agarren la diagonal. 2, 2. 3, esta es la segunda fila, primera columna, tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna, y todo lo demás son ceros. Es la matriz triangular inferior. Y ahora, en algunos de los videos anteriores hablé de los vectores unitarios. Y esos vectores unitarios eran los vectores que tenían un 1. En este caso vamos a poner el E sub I en la iésima posición. Y lo demás eran ceros. 1. Y hablamos de que la matriz identidad estaba formada por todos esos vectores. En este caso tengo vectores fila. Entonces voy a agarrar que la matriz identidad está formada por vectores E1 hasta N. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la matriz identidad? Es la matriz que tiene en toda su diagonal unos y en las demás posiciones ceros. Aquí hay n columnas, n filas. Una más, es lo que se llama la matriz simétrica. ¿Qué es una matriz simétrica? Da una matriz A, esta va a ser igual a su transpuesta. Entonces ya vimos que es la transpuesta de una matriz, que es agarrar todas las columnas y volver las filas. Cuando yo hago eso, cuando yo agarro una matriz y la transpongo y me queda la misma matriz, se dice que la matriz es simétrica. Por ejemplo, en el caso de la matriz identidad, agarremos una identidad en R2.
Ahora la voy a transponer. Matriz identidad en R2 transpuesta. Agarre la columna y la vuelve fila. Subo este 0. Y ahora agarro esto, 0, 1. ¿Y qué quiere? ¿Esta es igual a quién? Ahí 2. ¿Por qué? Porque la matriz identidad es simétrica. Entonces una matriz es simétrica cuando la matriz es igual a su transpuesta. Ahora vamos a operar con matrices. Y solo con fines de operatoria, como ya asumo que ya saben un poquito más de esto, yo voy a dar una matriz y vamos a jugar un poquito con ella. Y por facilidad agarremos una matriz, es una matriz A. De 2 por 2. 2, 3, 4, 5. Y voy a dar una matriz B de 2 por 2 también. 3, 5, 7, 2. Y ahora vamos a agarrar y vamos a sumarlas. ¿Cómo se suma? Componente por componente. 2 más 5. 2 más 3, perdón, que es 5. 3 más 5. 4 más 7. 5 más 2. Quiere decir que A más B es igual a ¿quién? 5, 8, 11, 7. Entonces, ¿cómo se suman las matrices? Lo podría escribir en general y seguramente en clase lo escribí en general si abordamos este tema. Simplemente agarro componente por componente, así de sencillo. Ahora, ¿cómo se multiplica? Y esto es más interesante. Y es interesante porque la multiplicación de escalares es conmutativa, es decir, si A y B son escalares, A por B es igual a B por A. Es conmutativa. En matrices no hay conmutatividad en la multiplicación. Entonces, ojo, cuando van a multiplicar dos matrices, el orden sí importa. Ahora bien, multipliquemos a dos matrices, después vamos a hablar un poquito más de la multiplicación. ¿Cómo se multiplican dos matrices? Se multiplica la fila de la primera columna, de la primera matriz, por la columna de la segunda matriz. Es decir, primero, ¿de qué tamaño va a ser la matriz resultante? A ver, en este caso A es una matriz de 2 por 2 y lo estamos multiplicando por B, que es una matriz de 2 por 2. La matriz resultante, ojo, primero, para poder yo multiplicar dos matrices, estos dos números tienen que ser iguales. Si estos dos son iguales, la resultante es de este tamaño. Es decir, va a ser la resultante C, va a ser en este caso de 2 por 2. Déjenme extenderme un poquito en esto y ahorita vamos a regresar a la operatoria. Si yo tengo que A es una matriz de 3 por 2 y B es una matriz de 4 por 3, aquí no se puede operar. ¿Sí? Ahora bien, si A es una matriz de 3 por 2, usualmente se escribe con unos brackets para decirle la dimensión de la matriz. No lo estoy haciendo ahorita, solo por fines de la ilustración. Y B es una matriz de 2 por 4. Entonces, en este caso, como estos dos son iguales, sí se pueden multiplicar. Y la resultante C es de ¿qué dimensional? De 3 por 4. ¿Sí? Entonces, como les digo, usualmente se pone así para cuando hablamos de las dimensiones de las matrices, pero en este caso es irrelevante. Solo quería que entendieran, porque siempre me pasa a mí que voy a dibujar o quiero poner los paréntesis de la matriz resultante y quiero ver qué tamaño de la matriz resultante. Entonces ya vimos que es de 2 por 2. Bueno. Fila columna. Es esta fila, voy a agarrar esta fila por esta columna. Y eso me va a hacer qué elemento de esta matriz es fila 1, columna 1.
me va a dar el elemento A, 1, A, B, o en este caso C, 1, 1. Es el elemento 1, 1. 2 por 3 más 3 por 7. Es el elemento 1, 1. Siguiente. ¿Qué quiero encontrar? El elemento 1, 2. Fila 1, columna 2. 2 por 5 más 3 por 2. Siguiente, ¿qué elemento es este? Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. 4 por 3 más 5 por 7. Siguiente, fila 2, columna 2. Es 4 por 5 más 5 por 2. ¿Qué quiere decir? Que la multiplicación de estas dos matrices me queda 2 por 3, que son 6. 6. Vamos a hacerlo aquí poco a poco. 6. 13 por 21. Aquí es 10 más 6. Aquí es 12 más 35. Y aquí es 20 más 10. Entonces la resultante es 27, 16, 12 más 35, que son 47, 30. Entonces, ¿cómo se multiplican dos matrices? Fila por columna. ¿Cuándo las puedo multiplicar? Cuando estos dos son iguales. ¿Sí? En general, si la matriz A es de M por N y la matriz B tiene que ser de N por K, entonces la resultante C es de tamaño M por K. Siempre, y se pueden multiplicar cuando estos dos son iguales. Ahorita vamos a ver qué operaciones, las operaciones elementales que se pueden hacer dentro de una matriz sin alterar la matriz. Es decir, si yo tengo una matriz, por ejemplo, A11, A12, A21, A22, ¿qué cosas puedo hacer yo con la matriz? Y en cursos más avanzados de álgebra lineal, ustedes van a aprender que puedo multiplicar por una matriz que me hace esas operaciones en las matrices. Es la matriz que se llaman matrices transformadoras. Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer? Puedo hacer lo que se llama un cambio entre dos filas. Es decir, quiero enunciarlas una a una. Déjenme traer esto. Vamos a hacer, uno es cambio o cambiar entre sí dos filas. Dos filas, o en cuyo caso, columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agarrar y cambiarlas. Yo puedo hacer esta operación. No le estoy enseñando cómo hacerla vía una matriz transformadora, sino que le estoy diciendo, esto lo vamos a poder transformar la matriz de esta forma. Y esto nos va a ser útil cuando miremos, cuando ustedes estudian, es útil cuando estudian el método de Gauss o el Gauss-Jordan. Y a nosotros nos va a ser útil cuando aprendamos a resolver el método simplex. A utilizar el método simplex para resolver un problema de programación lineal. 2. Entonces ahora ya podemos cambiar entre sí dos filas. ¿Qué más podemos hacer? Puedo multiplicar una fila por un escalar distinto de 0. Vamos a ver. Multiplicar una fila o columna por un escalar distinto de 0. Distinto de 0. Es decir, agarro esta matriz
y la voy a agarrar. Esta matriz es la original. Vamos a ponerle el nombre A. Y ahorita voy a agarrar en la fila A. Y lo que voy a hacer en la fila A es que voy a agarrar en la fila A, en la columna A, matriz A, voy a agarrar la fila 1 y la voy a multiplicar por 2. Esta es la operación que voy a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? La A resultante, vamos a leer a R, es 2 a 1, 1, 2 a 1, 2. Y esto se queda a 2, 1, a 2, 2. Aquí que hicimos, cambiar dos filas. Lo que hicimos nosotros fue, agarramos a fila 1 y la cambiamos por fila 2. Le dimos vuelta y fila 2 por fila 1. Y en esta que hicimos, multiplicar la fila 2 por un escalar distinto de 0. Ok, número 3. Vamos a sumar a una fila, otra fila. Sumar a una fila o columna, otra fila o columna. Entonces quitamos el O, ya se entiende columna. Sumar a una fila, otra fila. Incluso vamos a hacerlo un poquito más general. Sumar a una fila, otra fila multiplicada por un escalar. Es decir, podemos agarrar en A. Puedo decir la fila 1 la voy a cambiar por la fila, por 2 veces la fila 2, por ejemplo. Es decir, la matriz resultante R en este caso me queda, dice, agarre la fila 1 y ahora la fila 1 la va a cambiar por 2 veces la fila 2. Entonces tengo 2 veces A1, 1, 2 veces A2, 2, y aquí abajo tengo la misma fila 2. Fila 2, columna 1. A2, 2. Ok. Entonces, transformemos una matriz. Entonces, ¿para qué nos sirve transformar las matrices? Porque vamos a aprender nosotros a manipular matrices para resolver sistemas. Porque eventualmente todo sistema de ecuaciones se puede expresar como una matriz y manipulando matrices podríamos encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. Entonces agarremos una matriz, por ejemplo, 2, 3, 4, 5. La matriz A. Y digamos, vamos a manipular esta matriz hasta que esta matriz se convierta en la matriz identidad. Entonces, veamos. ¿Qué voy a hacer primero? Yo quiero que esta eventualmente sea esta matriz. ¿Cómo lo hago? Primero dice, hagamos un 1. ¿Ok? Hagamos un 1. ¿Qué puedo hacer? Puedo multiplicar una fila por un escalar. ¿Qué escalar puede ser? Es uno diferente de 0. ¿Cuál? Un medio. Entonces agarremos un medio de la fila 1 en A. ¿Y esto quién es? Esto es 1 y 3 medios. ¿Sí? Esa es la primera transformación. Segunda transformación. Quisiera que esto fuera un 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, y eso es lo que vamos a aprender cuando miremos Gauss, Jordan y eso. Vamos a usar vamos a pivotar
en una matriz, de una matriz para operar en otra. Y es esto que está acá. Dice, cuando yo quiero sumar una matriz, otra fila multiplicada por un escalar, entonces yo puedo venir y agarrar un número, uno de los elementos de esa matriz, y usarlo a él de pivote para estar operando en la otra matriz. Es decir, voy a agarrar y voy a volver este valor que está acá un 0. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a pivotar en este. Es decir, voy a multiplicar este por un número, esta fila por un número, y luego se la voy a sumar a este. Yo sé que voy a afectar a las demás filas, pero ahorita estoy preocupado por este valor y el que me va a servir de pivote. Entonces ya vamos a definir pivote formalmente, porque pivote tiene que el número pivote tiene que tener todos los elementos 0 arriba de él. Veamos. Entonces, si yo quiero que sea 0, voy a multiplicar esta fila, vamos a ver, por un 4, voy a hacer 4 veces la fila 1. Y luego por un menos 4, y luego se la voy a sumar a la fila 2. ¿Sí? Le voy a agarrar A. Le voy a menos 4 a la fila 1 más la fila 2. ¿Y esto dónde lo voy a guardar? En la fila 2. ¿Sí? Veamos pues. Entonces, agarro. ¿Esto a quién es igual? Menos 4 por 1 más 4. Me queda 1, 3 medios. Menos 4 por 1 más 4, 0. Menos 4 por esto que está acá, me queda, vamos a hacerlo despacio, menos 4 por 3 medios más 5. ¿Y lo guardo dónde? En la posición del 5. ¿Y esto cuánto es? Esto es menos 12 medios, que es menos 6, más 5 es menos 1. ¿Sí? Yo sé que afecté a todos los demás elementos de la fila, pero lo que quería era volver 0. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es eventualmente construir la matriz de identidad. Bueno, veamos pues. Ahora quiero volver este que está acá, un 1. ¿Cómo logro volver eso un 1? Multiplico por un escalar que sea diferente de 0. ¿Cuál es ese escalar? Un menos 1. Entonces voy a agarrar, multiplico, agarro A, y la voy a guardar menos 1 multiplicado por la fila 2. ¿Y esto quién es? No estoy afectando. Menos 1 por la fila 2. 0. En algunos me he comido el poner la flecha S indicando en dónde qué va a pasar o sobre qué columna va a ser el efecto. Por ejemplo, en este caso es menos 1 medio de la fila 1 y guárdelo en la fila 1. Y esto es menos 1 medio de la fila 2 y guárdelo en la fila 2. Lo que quiero es que me entiendan cómo estamos manipulando las matrices o transformándolas. Vamos pues. Ya tengo un 1 acá, ahora quiero volver 0. ¿Cómo lo hago? Quiero que esto sea lo de acá. Multiplicarlo por menos 3 medios y sumárselo a esto. Ay, mire, pero va a afectar este que está acá. No, porque aquí tengo un 0. Entonces veamos, pues, ¿qué quiero hacer yo? Menos 3 medios por la fila 2 y se lo voy a sumar a la fila 1 y lo voy a guardar ¿dónde? En la fila 1. Estas operaciones se las voy a hacer a A. ¿Sí? Veamos pues. Entonces tengo menos 3 medios por la fila 2, menos 3 medios por 0, 0, más 1, 1. Entonces aquí, en primer lugar, la fila 1 no la toco. Ahora, menos 3 medios por 1, menos 3 medios, más 3 medios. Ojo, ojo. Sí, me confundí aquí. Perdón. Es menos 3 medios por 0, 0, más 1, 1, perfecto. La que no estoy cambiando es la fila 2. Menos 3 medios por 1, menos 3 medios, más 3 medios, 0. Entonces, ¿cómo logré manipular o transformar esta matriz para que fuera la identidad? Hice estas operaciones.
Primero multipliqué por 1/2 la primera fila 1 y lo guardé en la fila 1. Luego multipliqué por -4 la fila 1, lo sumé a la fila 2 y lo guardé en la fila 2. Luego multipliqué por -1 la fila 2 y lo guardé en la fila 2. Y luego multipliqué por -3/2 la fila 2, lo sumé a la fila 1 y lo guardé en la fila 1. Y eso logré construir la matriz de identidad a partir de la matriz original. Se dice que dos matrices son equivalentes. Dos matrices son equivalentes si puedo encontrar una a partir de la otra mediante operaciones elementales. Entonces, si puedo, vamos a ponerlo así, entonces, dos matrices son equivalentes si puedo, si una se puede obtener a partir de la otra mediante operaciones elementales. Entonces, en este caso, y bueno, se escribe, por ejemplo, A, B. Entonces, simplemente es, como solo estoy manipulando con esas operaciones que les dije, entonces estas se dice que las matrices son equivalentes y puedo tener una a partir de la otra. En este caso, la identidad se dice que va a ser equivalente a esta matriz porque puedo tener una a partir de la otra.